siendo hospedados ahí por la familia Portilla de la Garza. Nuestros hermanos abrieron las puertas para ellos y es una bendición tenerle acá. A mi hermano lo van a escuchar y van a entender por qué Dios hace cosas grandes, preciosas con quien sea. Aquí nadie nos levantamos la corbata, ¿verdad? El Señor es el Padre de todos y vamos a ver ese testimonio. Así que yo le invito a abrir sus ojos y sus oídos, los de acá adentro, para poder decir: ¿qué quieres? ¿Qué me estás hablando, Dios? Porque Dios habla a través de su palabra y de estos testimonios. Oramos. Padre, guarda a tu siervo. Tu palabra y el testimonio de lo que tú has hecho en su vida hoy va a ser compartido. Todos nosotros, hombres y mujeres, que pongamos el corazón aquí para atender lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. A veces todavía me pongo nervioso. Me pasa lo que a una hermana, ¿no? A ella le decían que usara el micrófono. En la mañana me decían: hermano, aquí usamos un inalámbrico, o quiere Le digo: yo mejor con ese, ¿verdad? El más usual. Le digo: no vaya a pasar como la hermana que la pasaron al frente y dijo: hermanos, ustedes han de disculpar, me puse nerviosa, pero es que yo nunca había hablado por teléfono, ¿verdad? Y sí pasa a veces. Hermanos, primeramente le doy gracias a Dios porque me permite estar con ustedes, porque de alguna manera me ha permitido conocerlos. Hace 2 años estuve por aquí también en las plenarias, era parte de la directiva de los varones de la Nacional, promotor de misiones, ¿verdad? Aunque yo no sabía ni qué era eso, pero bueno, Dios me llamó estando allá en el estado de Nayarit. Fue ahí donde conocí a mi hermano Jicotenca, que es un trabalengua su nombre, ¿verdad? Pero en realidad le agradezco a Dios porque Él me ha dado muchas cosas bonitas después de donde yo estaba, de donde me sacó. Realmente yo nunca me imaginé que un día iba a estar aquí parado frente a ustedes. En estos días platicaba con algunos otros misioneros, nos juntamos todos los de Nayarit porque todos están viniendo de allá a la área de Bajío, y les comentaba yo precisamente eso. Le dije: hermanos, ¿ustedes alguna vez se imaginaron que íbamos a estar aquí en Monterrey platicando sobre estas cosas que están pasando? El pastor de la iglesia estaba con nosotros también, de allá de la labor Nayarit, y él dijo: hermanos, ciertamente nunca nos imaginamos. Eso es lo que hace Dios. Pero hermanos, quiero contarles una historia antes de contar un poco de mi testimonio. Es una historia que encontramos ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. No lo vamos a leer, se las voy a platicar. Yo sé que ustedes que leen mucha Biblia ya se la saben de memoria. Es el endemoniado gadareno, ¿verdad? Es parte del capítulo 4 y el capítulo 5. Y hace mucho tiempo yo leí esta historia acerca de lo que Jesús hizo con un hombre que estaba endemoniado, y realmente yo me vi reflejado en esa historia, ¿verdad? Lo que Jesús hizo por mí. Y dice la palabra de Dios en esa historia, empezando desde el capítulo 4, en el primer y segundo versículo, cuenta que Jesús estaba junto al mar enseñando a mucha gente, ¿verdad? Y la gente se amontonaba tanto que ya no podía estar entre ellos. Entonces le pidió prestada una barquita a un pescador que estaba ahí, y le dijo: préstamela porque para poder hablarle a toda esta multitud. Y se la prestó, y él se metió un poco más en el mar, y desde ahí les enseñaba, ¿verdad?, a toda la gente. Y la gente seguía llegando porque veía las maravillas que él estaba haciendo. Y realmente fue una gran bendición lo que Jesús hizo a la orilla del mar de Galilea. Al caer la tarde, cuando se estaba poniendo el sol, él le dijo a sus discípulos: vamos a pasar al otro lado del mar, necesitamos ir allá. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús llegó al otro lado del mar, inmediatamente vino de entre unos sepulcros un hombre que estaba poseído por un espíritu malo. Este hombre, dice la historia, que era tan fuerte cuando los demonios estaban dentro de él, que en ocasiones lo habían atado con cadenas, pero las cadenas eran hechas pedazos, ¿verdad?, por la fuerza que él tenía, y no había poder humano que lo pudiera detener. Pero también dice la palabra de Dios que este hombre en las noches lo escuchaban entre las montañas gritando, cuando él mismo se hacía daño, ¿verdad?, con rocas, con piedras, y partía su cuerpo. Entonces, cuando vio a Jesús, llegó corriendo hasta él y cayó de rodillas. Pero de dentro de él salió una voz que le decía a Jesús: ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué me atormentas? Porque Jesús, dice la palabra de Dios, que le ordenaba: sal de ese hombre, espíritu inmundo, sal de ese hombre. Y el espíritu malo se resistía a salir de este hombre. Entonces Jesús le hizo una pregunta, le dijo: ¿cómo te llamas?
Y el espíritu le contestó y le dijo: yo me llamo multitud porque somos muchos. Pero también le rogaron a Jesús y le dijeron: no nos vayas a echar fuera de esta región, queremos estar aquí. Danos permiso de entrar en esa manada de cerdos que están comiendo ahí. Jesús se los permitió, y dice la historia que eran como 2,000 puercos. Los espíritus malos, al entrar en esos cerdos, estos animales se enloquecieron y salieron corriendo, y cerca del mar había un barranco, un despeñadero alto, y por ahí se lanzaron todos y se ahogaron. Los cuidadores de los puercos, al ver esto, se asustaron y salieron corriendo hacia la región cercana para contarle a la gente lo que Jesús había hecho con ese hombre y lo que había acontecido con los animales. Cuando la gente se enteró de lo que había pasado, vinieron corriendo para cerciorarse si era cierto lo que los hombres acababan de contar. Cuando llegaron, dice que encontraron a aquel hombre que estaba poseído. Ahora lo encontraron sentado en su juicio cabal y vestido conforme a la costumbre. Hermanos, algo maravilloso había sucedido ahí, ¿no? Pero también algo pasó. Dice la palabra de Dios que cuando estos hombres miraron lo que Jesús había hecho, sintieron mucho miedo y le pidieron a Jesús que no se quedara en sus alrededores. Y le dijeron: por favor, vete de aquí, no te queremos aquí. Y Jesús, cuando no lo quieren en un lugar, Él se va. Dice la palabra de Dios que Jesús regresó a la barca, pero antes de abordar la barca, el hombre que había estado endemoniado llegó otra vez corriendo hasta Él y le dijo: Señor, déjame ir contigo. Yo quiero ser uno de tus seguidores, quiero servirte. Pero Jesús le contestó y le dijo: no. Vete a los tuyos, a tu familia, a tus parientes, y cuéntales la misericordia que tuvo Dios contigo. Aquel hombre inmediatamente obedeció al Señor. Y dice la historia que en esa región había cerca de 10 pueblos. Y él se fue pueblo por pueblo contando lo que Jesús había hecho en su vida. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre eterno, gracias, Señor, por el privilegio de haber tenido ese encuentro contigo, mi Dios. Gracias, Dios, porque hoy me permites compartir esta historia, Señor, con mis hermanos en esta iglesia. Pero, Señor, también gracias porque por medio de esta historia, Señor, tú nos hablas a nuestra vida, nos muestras lo que éramos antes, pero también el amor tan grande que tuviste para venir a este mundo y entregar tu vida, Señor, para rescatarnos de la opresión de la maldad. Gracias, Dios, porque antes éramos esclavos, mas ahora somos libres, Señor, en tu palabra. Mi Dios, te pido que lo que vayamos a escuchar, Señor, sea de bendición para nuestra vida, que lo que vayamos a escuchar, Señor, conmueva nuestro corazón y estemos prestos para ir y testificar lo que tú has hecho, Señor, con nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Como decía nuestro hermano Rolando, ¿verdad? Habló acerca de mi nombre. Me llamo Ramiro López, mi esposa Alicia está por aquí. Tengo por aquí con nosotros un niño también de 10 años que se llama Jairo, está por ahí abajo también. Tenemos más familia, tenemos 4 hijos, pero 3 de ellos ya son mayores de edad, 2 se casaron, el otro todavía no, ¿verdad? Pero pues ellos ya dependen de sí mismos. Gracias a Dios porque eso me dio la oportunidad de poder salir del estado, y porque ahora solamente depende el más chiquito de nosotros, ¿verdad? Le agradezco a Dios por ello. Y hermanos, les voy a contar un poquito solamente de mi testimonio porque hay mucho que contar, ¿verdad? Algunas cosas, les decía por la mañana, yo nunca las he contado ni nunca las contaré, ¿verdad? Porque son cosas tremendas, son cosas vergonzosas incluso, pero le doy gracias a Dios que me perdonó de todo eso, ¿verdad? Mi historia comienza más o menos así. Hace muchos años mis papás, ellos conocieron del evangelio cuando yo era apenas un niño de 8 años, si acaso. Mi papá y mi mamá, ellos iban a la iglesia y me llevaban cuando era niño. Pero algo pasó en mi vida que me convertí en una persona bastante rebelde desde que era niño. La primera muestra de rebeldía que yo mostré hacia mis padres y hacia Dios fue precisamente escaparme de mi casa a los 11 años. En esa ocasión fue por una razón que mi padre tenía razón, ¿no? Pero me azotó y yo dije: este viejo no me quiere nadita, mejor me voy. Me les escapé de la casa. A los 22 días me encontraron. Mi papá me jaló solamente la oreja y me dijo: pues ¿qué hiciste, muchacho, verdad? Pero vámonos para atrás. Me regresó a casa. Pero una vez que yo terminé la primaria ya no pude estar en casa por mi carácter, por mi actitud. Una de las cosas que afectó bastante mi vida precisamente fue que yo era apenas un niño, pero que a mí me gustaba juntarme con muchachos más grandes, ¿verdad? Aprendí muchas cosas acerca de cómo vivir la vida diferente a los niños. Mis pensamientos no eran de niños, siempre iba delante de los niños.
En realidad eso afectó bastante mi vida. Cuando yo cumplí más o menos alrededor de 20 años, fue que me casé con la que ahora es mi esposa. Llevamos casi 30 años, ya para el próximo año tenemos 30 años de que estamos casados. A ella la conocí siendo una niña muy chiquita, tenía apenas 5 años, yo tenía 11 cuando llegamos a ese pueblo. Yo recuerdo en la colonia ahí donde la conocí, era una niñita güerita, así su pelo rubio, pero como todas las colonias, ¿no? Ella andaba sin guaraches y solamente traía unos calzoncitos puestos y sus cachetes todos reventaditos. Ya ven, los niños se les salen los moquitos, se tallan y ahí sí que se quedan. Pero era bien bonita, ¿no? Y nos criamos juntos casi, ¿verdad? En realidad Dios me bendijo con ella a los 14 años que ella tenía, y yo me la robé de su casa. Le dije, ¿te vas conmigo? Y dijo ella, me voy. Y cuando íbamos huyendo me decía, apúrale, no nos vayan a alcanzar. No se crean, hermanos. Sí, en realidad Dios me bendijo con ella, y a mis 20 años pues yo era ya bastante responsable, aunque era bastante inconstante en mi vida, vamos a decirlo así, porque tenía ya también vicios. No les comenté, yo desde mis 12, 13 años yo me fumé mi primer cigarro de marihuana, ¿verdad? No del tabaco, eso desde antes, ¿no? A los faritos esos que vendían antes. Pero en realidad mi vida se empezó a ir por ese rumbo, del alcohol, de las drogas. Cuando yo me casé, al año tuvimos nuestro primer hijo, y fue entonces que pasó algo terrible, ¿no? En nuestras vidas. Uno de mis hermanos que se había criado conmigo era menor que yo 2 años. A él lo mataron los supuestamente amigos míos, ¿no? Con los que yo me parrandeaba y todo eso. En una ocasión tuvieron por ahí algunos problemas, lo esperaron, después de que él venía de trabajar, lo mataron, y a mí me tocó ir a recoger su cuerpo. Yo recuerdo que yo me llené de mucho odio, de mucho rencor, y yo le juré a mi hermano ahí en su tumba. Yo le dije que yo no iba a descansar hasta que los matara a todos ellos, ¿verdad? Ellos salieron huyendo en ese tiempo, pero yo me quedé con eso. Después, en esos días, una hermana mía que vivía en Estados Unidos me llamó y me dijo, pues, ¿te quieres venir para acá? Yo te voy a pagar coyote y todo, pero vente. Pero mi papá era el que estaba interviniendo porque sabía y me conocía, ¿verdad?, que sí me iba a meter en problemas. Entonces esa fue una manera de que me sacaron de ese problema. Pero en realidad no fue tanto, porque yo me fui todavía con mucho coraje en mi vida. De hecho, yo estaba pensando, dije, voy a ganar dinero, voy a comprar armas, y porque había muchos que me decían, el día que tú regreses aquí los buscamos hasta que los encontremos. Entonces ese era mi pensamiento cuando yo me fui a Estados Unidos. Una vez estando allá, yo me involucré más en otras cosas, empecé a consumir otras drogas porque allá había la facilidad. En el 91, por alguna razón, me involucré con una organización que traficaba drogas, todo lo que era California, Arizona, Texas. Y fue así como yo me vi involucrado en esa organización. Era el hermano de mi esposa, era el que estaba arriba en la cabeza de toda esa organización, y de alguna manera eso me facilitó la entrada. Estuve con ellos involucrado desde el 91 hasta el 95 que nos agarraron, pero fue ahí donde mi vida se empezó a desordenar más, porque yo tenía más dinero, yo traía pues lo que quería, y en realidad en cuestión de las adicciones pues se agravó mucho mi asunto, ¿verdad? Recuerdo antes de que me tomaran preso, me habían agarrado ya algunas veces por resistirme al arresto a los policías allá. En otra ocasión me agarraron con arma, con drogas en el carro, y pagamos la fianza, salí. Pero mi vida estaba completamente desordenada. Antes yo pensaba que yo tenía el control sobre lo que yo consumía. Yo decía, el día que yo quiero paro, el día que yo quiero consumo. Y al principio fue así, había tiempo que yo decía, no tomo, no me drogo, y lo hacía. Pero resulta que llegó el momento en que ya no pude parar. Recuerdo la última vez que me apresaron fue por manejar en estado de ebriedad, con un arma en la cintura y con un puño de droga en el carro. Y fue así como empecé yo a ir a programas de alcohólicos, de narcóticos, pero cada vez que yo me levantaba volvía a caer otra vez. O sea que ya no tenía el control sobre mi propia vida. Fue entonces cuando yo conocí a unas personas que me hablaban del evangelio. Yo conocía un poco, ¿no?, de lo que mis padres me enseñaron, pero esas personas eran un par de ancianitos que iban al taller, tenía un taller mecánico ahí, y ellos iban y me hablaban del Señor. Y yo a veces les daba por su lado, ¿no? Les daba el avión nada más. Sí, yo también conozco del evangelio, yo también conozco de esas cosas. Mis papás son cristianos, pero pues yo no tenía a Cristo en mi corazón. Yo recuerdo que estas personas insistieron bastante, iban en ocasiones y a veces yo los veía venir
y les decía a los trabajadores, díganles que estoy bien ocupado, me metí a la oficina y no salía. Ellos decían, bueno, pues otro día venimos, se iban. Cuando a veces yo los miraba de lejos que venían, me daban tiempo de subirme al carro y me iba. Hermanos, comentaba yo acerca de esto, precisamente Dios estaba persiguiéndome. Él quería que yo le sirviera a Él. En sus planes estaba yo, pero yo no lo entendía en ese tiempo. Al poco tiempo de eso me tomaron preso. Había una investigación de muchos años atrás sobre mi cuñado, porque él era de tiempo narcotraficante, y fue ahí donde me afectó bastante todas esas cosas. Cuando yo caí, pues me vi involucrado en todas esas situaciones. Mi primer cargo que me presentaron fue la venta de cocaína de 1 kilo a un agente encubierto. En realidad había muchas más cosas, ¿verdad? Solamente Dios lo sabe. Pero esa fue mi primer informe de parte de mi abogado. Ya después, cuando como a los 15 días ya me trajo todo completo y me dijo, Ramiro, la situación es muy difícil, tienen investigación no sé de cuántos años, tienen no sé cuántos miles de hojas ahí en contra de ustedes, grabaciones, videos, de todo lo que ustedes han hecho. Nos acusaban de introducir al país muchas toneladas de cocaína, no tomando en cuenta lo que habíamos metido de marihuana y las cargas que nos habían agarrado, el dinero que ellos habían recogido, y no nos tomaron todo eso en cuenta, pero sí nos querían meter ese cargo de cocaína. Pero algo que no comenté hace rato fue precisamente que en la fecha que nos agarraron, yo había recibido una llamada y estábamos por recibir media tonelada de cocaína en esa ocasión, y recuerdo que pues el destino iba a ser donde yo estaba. Los carros salieron a recoger eso, recogían en Los Ángeles, pero resulta que por alguna razón la carga no llegó. Había un agente del FBI también infiltrado. Bueno, él trabajaba en el FBI, pero nos pasaba información y él ya nos había advertido sobre que estaban sobre el caso de nosotros, y resulta que por esa razón yo pienso que no mandaron todo, mandaron solamente 25 kilos. Cuando el FBI se da cuenta que los carros bajan y regresan, ellos piensan que llegó todo el cargamento, entonces caen a las casas de seguridad y solo recogen los 25 kilos, más aparte lo que había en casa y algunas básculas y prensas, y fueron 31 kilos, ¿verdad? Lo que pudieron agarrar. Dinero fue muy poco lo que agarraron, porque también el dinero estaba en otro lado, y fue así como empezó nuestro caso. Pero hermanos, yo en todo esto yo veo la mano de Dios, porque si realmente hubieran agarrado todo lo que iba a llegar, yo no estuviera aquí, yo estuviera allá todavía, no me hubieran trasladado para México a terminar mi tiempo acá. Pero Dios desde ese momento Él estaba mostrando su misericordia. Cuando me tomaron preso, estuve 21 meses en una celda sin salir para nada. Allá en Estados Unidos no lo golpean a uno, no te torturan, pero psicológicamente sí te presionan. Llegaban y me presionaban por el lado de mi familia. Mi esposa también estuvo 10 meses presa. Al principio eran 10 años lo que ella estaba enfrentando. Al final de cuentas solamente ella pasó 5 meses en la cárcel y 5 meses en la casa arrestada con un aparato en el pie, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios hizo en nuestras vidas. Muchas cosas Dios nos mostró en ese principio. Yo recuerdo que a mi esposa no la querían dejar salir, y el federal la dejó salir bajo palabra, cuando ella no tenía papeles, no tenía nada, y la dejó salir bajo palabra. Migración nos pidió solamente $10,000 para dejarla salir, pagamos la fianza y ella salió, y saliendo le dieron un permiso todavía de trabajo. Imagínense nada más la situación como estaba, pero Dios nos bendijo de esa manera. Fue en ese entonces cuando llegó un hombre a la prisión. Recuerdo la primera plática que yo recibí de la palabra de Dios ahí en la cárcel, fue en un comedor así grande, casi como este salón. Cuando yo miré a ese hombre, yo recuerdo que pues me impactó por la manera como él se veía. Era un hombre alto, moreno, fornido. Él había estado en prisión, él salió de las calles, era drogadicto también en las calles, era miembro de una pandilla en las calles de Los Ángeles, y estaba tatuado desde el rostro, el cuello, los brazos, todo lleno de tatuajes, ¿no? Cuando yo lo miré por primera vez, la impresión que me causó, dije, este hombre es bien malo, es bien malandrín, más que yo todavía, ¿verdad? Pero en realidad era el pastor, era el que nos iba a dar la palabra del Señor. Y cuando yo conocí ya lo que él estaba enseñando, realmente eso me llevó a reflexionar, me llevó a pensar lo que mis padres me habían enseñado, lo que aquel par de ancianos que iban a visitarme al taller me estaban hablando. Y fue ahí donde yo decidí dejarle oportunidad a Dios para que Él trabajara conmigo.
Recuerdo que a los meses de que yo estuve ya en la prisión, me llegó una carta de mi padre, y en esa carta pues yo esperaba pues regaños, una llamada de atención fuerte, pero fue todo lo contrario. En esa carta mi papá me decía que estaba contento, que se había enterado que yo estaba leyendo la Biblia ahí en la cárcel, y me daba palabras de ánimo, y me citó ahí mismo 2 versículos de la palabra de Dios, que es el Salmo 145, versículos 18 y 19. Si alguien quisiera leerlo, por favor, rapidito. Salmo 145, versículos 18 y 19. Amén. Estos 2 versículos, hermanos, están llenos de promesa. Y en el primer versículo dice que Dios está muy cerca para todos aquellos que le están pidiendo, para los que le están pidiendo con verdad. Pero también el segundo versículo que se leyó, el 19, dice: escuchará el clamor de ellos y los salvará. Yo estaba pidiéndole a Dios con muchas ganas, hermanos, pero desafortunadamente yo todavía no había comprendido realmente el plan de Dios para mi vida, ¿verdad? Yo a veces pensaba, y en ese tiempo todavía tenía dinero en el banco por acá en México, y yo le había comentado a mi esposa: ¿sabes qué? Si me dan mi traslado para México después de mi sentencia, allá yo puedo pagar mi salida y allá podemos empezar de nuevo. Tenía pensado ir a poner un botanero por allá por Puerto Vallarta. Imagínense lo que hay en los botaneros, ¿no? Entonces, allá le llamamos botaneros, un centro donde se vende marisco, se vende cerveza, y hay meseras con una faldita cortita. Bueno, allá esos son los botaneros. En realidad, hermanos, no estaba yo siendo sincero con Dios. O sea que sí le pedí a Dios: sácame de esta, ya me voy a portar mejor. Pero todavía había algo que no cuadraba en todo eso que yo le estaba pidiendo a Dios. En una noche, estando yo orando, recuerdo que de pronto el versículo 18 saltó en mi mente, porque ahí decía: cercano está Jehová a todos los que le invocan. La segunda parte fue la que Dios me enseñó lo que era, porque decía: a todos los que le invocan de veras. Hermanos, en las necesidades yo creo todos vamos a Dios pidiéndole, vamos a Dios rogándole, pero fue ahí donde Dios trabajó conmigo y me enseñó que yo no estaba siendo totalmente sincero con Él. Fue ahí donde Dios me quebrantó y le dije: Señor, perdóname, pero yo quiero que realmente tú tomes el control de mi vida de aquí en adelante y que sea sincero contigo, que todo lo que haga de aquí en adelante sea lo que tú quieres, no lo que yo estoy pensando hacer. Hermanos, Él me tomó la palabra y desde ahí Él empezó a cambiar mi vida completamente. Fue ahí donde yo empecé a compartirle a mi esposa. Ella era, pues, lo tradicional, ¿no? Cuando recuerdo la primera vez que le hablé acerca de los ídolos, ella se enojó conmigo y dijo: a mis santos me los respetas y no me hables más de eso. Y yo le decía: pero la Biblia dice esto. Pero al final de cuentas, de todas maneras, yo le escribí las citas en un papel y se las pasé por debajo, porque las visitas eran una casetita como de teléfono, un vidrio así de grueso y un teléfono allá y otro acá. Esas eran nuestras visitas. Pero ahí por la rendija de abajo yo le pasaba las citas bíblicas. Una Biblia que me habían regalado, le dije a un guardia: ¿se la puedes dar a mi esposa? Y el guardia dijo: no, porque no se nos está permitido. Cuando terminamos la visita, llegó conmigo allá en donde estábamos, en el cuarto de espera, donde nos iban a subir a la celda. Llegó y me dijo: ¿dónde está la Biblia? Y le dije: aquí está. Y se la pasó para afuera a mi esposa. Y ella empezó a leer. Resulta que a los días, de pronto, yo no me imaginaba que ella iba a estar leyendo. De pronto a los días llega y me dice: Ramiro, ¿por qué razón en la iglesia no nos dicen todas estas cosas? Y fue ahí donde yo le empecé a explicar. Ella fue mi primer convertida, pero porque iba a ser mi ayuda en lo que Dios estaba planeando para mí. Hermanos, 21 meses pasé en esa celda, recibiendo presiones de un lado, de otro, incluso recibiendo ofrecimientos. El que querían era mi cuñado, me decía así el traductor que estaba ahí conmigo. Me dicen: al que quieren es a tu cuñado, si tú declaras contra él, tú te vas libre y te dejan ir para tu tierra. Yo siempre les dije: yo no sé de qué me hablan, lo que me agarraron a mí, eso es mío y punto. Hermanos, gracias a Dios que por eso también, una vez que yo salí de la cárcel, no tuve persecución de ningún índole. Lo primero que sí llegaron es ofrecerme una plaza ahí en Tijuana, después ir a traer unos carros cargados de mucho dinero, y en esos tiempos estaba en necesidad, pero dije: Señor, no más, ¿verdad? Entonces Dios me ha mantenido caminando con Él. Cuando fui a mi sentencia por mis delitos que yo tenía antes, por las armas, por las drogas, por la resistencia al arresto, mi pena alcanzaba
hasta 27 años de prisión. En esos días yo había estado leyendo un libro de un testimonio de un hermano que se convirtió ahí en la cárcel. Él había hecho muchas barbaridades, ¿verdad? Él esperaba muchos años de sentencia. Le dieron 3 vidas, que allá en Estados Unidos son 25 cada vida. Eso fue lo que recibió de sentencia. Pero antes de ir a la sentencia, recuerdo que ahí decía él, dice, yo cuando fui a mi sentencia, yo le dije al Señor, Señor, los años que me vayan a dar son buenos. Pero una cosa sí estoy seguro, yo no los voy a hacer solo, porque tú me has prometido que vas a estar conmigo. Así que yo no los voy a hacer solos. Hermano, cuando yo fui a mi sentencia también, yo me aferré a esa promesa y recordé lo que aquel hombre había dicho. Y fue precisamente que lo que yo oré antes de entrar delante del juez y le dije al Señor, Señor, lo que me vayan a dar es bueno. Lo bueno que no lo voy a hacer yo solo, tú vas a hacerlo conmigo. Hermanos, fue una gran sorpresa y una gran alegría cuando yo escuché al juez que dijo, Señor Ramiro López, sus sentencias serán 10 años, 1 mes, pero sin derecho a beneficio. Le di gracias a Dios, porque yo esperaba a lo menos 20 años y Dios solamente me dio 10 años, 1 mes, porque era lo que necesitaba para que me preparara allá adentro. Yo le agradezco a Dios por ello. Pero hermanos, de ahí en adelante Dios fue trabajando conmigo. De ahí estuve yo en el estado de Missouri. Gracias a Dios que ahí Dios me relacionó con un pastor cubano-americano. Fue ahí donde yo compartí mi primer versículo bíblico. Fue ahí donde este pastor me dijo, hermano, usted algún día va a llegar a ser pastor. Pero yo no le creía como Sara, no, yo me reí porque cuando yo compartí esa primera vez yo me estaba nervioso, las manos me sudaban, los pies me temblaban y ya no hallaba ni qué decir, pero Dios empezó a trabajar desde ese entonces conmigo. Después, en una noche que yo estaba orando, mi traslado me había sido negado. Mi hermano que había caído conmigo en el 97 se vino a México trasladado, pero yo no. Entonces yo pensaba que rápido iba a estar en México, porque yo pensaba que sí iba a salir acá en México, ¿no? Pero los planes de Dios eran diferentes. Recuerdo que en el 99, a fines del 99, estando una noche yo orando cerca de la ventana del lugar donde me tocó, era tiempo que estaba cayendo nieve también. Entonces yo estaba esa noche orando y había estado observando, ¿no?, lo bonito que se veía el paisaje. Entonces recuerdo que de pronto hubo algo que en mi cabeza como pensamiento, ¿no?, como una voz que me decía, escribe al Departamento de Justicia y pregunta por tu traslado. Pero esa voz estaba insistente ahí. Por la mañana cuando me levanté estaba ahí todavía el pensamiento. Y fue así como yo inmediatamente tomé un lápiz, papel, escribí la carta y la mandé al Departamento de Justicia Washington. Como a los 22 días me llega la respuesta, venía mi carta dentro de otro sobre membretado y me decían adentro con la respuesta en inglés, decía, señor Ramiro López, por favor mándenosla en inglés porque aquí no hablamos español. Entonces fui con un hermano y le comenté sobre esta situación y le dije, hermano, por favor, escríbame esta carta en inglés y mandémosla otra vez al Departamento de Justicia. Hermanos, esa carta se mandó. En el mes de febrero del 2000 me llegó la respuesta. Sin más, solamente me decía, señor Ramiro López, su transfer ha sido aprobado. Cuando en las cartas anteriores me habían dicho que solamente podía aplicar hasta el 2001, pero Dios ya tenía el tiempo preciso. Él dijo, escribe porque estás listo para irte a México. Ahí me mandaron a un hearing de migración que yo no tenía nada que hacer ahí, había firmado todos mis papeles de deportación, yo no quería quedarme en Estados Unidos. Y todavía me mandan a migración. Cuando me mandaron para allá, yo me fui peleando con Dios. Señor, pues, ¿qué voy a hacer a Arizona si yo ya me quiero ir a México con mi familia? Y ¿saben qué? Dios tenía algo preparado para mí allá también. Fue ahí donde Él confirmó mi llamamiento. Hermanos, en esa ocasión yo recuerdo que el encargado de la obra ahí dentro de la prisión era otro hermano que estaba preso. Había un grupo de más de 100 personas que se reunían ahí en la capilla de la prisión. Y cuando él se fue, solamente él me dijo, hermano, hemos platicado con los líderes y Dios me ha dicho que pues usted es el que se va a quedar a cargo. Yo nunca había predicado delante de un grupo tan grande, en las celdas, en los grupitos, en los comedores, sí, pero con un grupo tan grande dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué les voy a decir? Pero hermanos, Dios bendijo la primera vez que tuvimos esa reunión ahí. Yo recuerdo que cuando hice el llamamiento para quien quería aceptar a Cristo, yo recuerdo que es como aquí todos venían al frente, se arrodillaban y ahí entregaban su vida al Señor. Yo recuerdo que no cabía la gente enfrente y fue ahí donde Dios me confirmó lo que Él tenía para mi vida. En el año 2000, en el mes de junio, llegué trasladado a México, a México, acá en nuestro país, en el estado de Nayarit. Fue ahí donde yo conocí un grupo de hermanos bautistas. Había iglesias ahí apostólicas, había de la Luz del Mundo, Testigos de Jehová,
Pero lo que me llamó más la atención, esos 5 hermanos que se reunían ahí, me arrimé y yo recuerdo que escuché lo que estaban enseñando, me gustó la doctrina, dije, pues de aquí soy, ¿no? Aquí me quedo. Hermanos, Dios nos bendijo grandemente en ese lugar. Dios nos bendijo y en el transcurso más o menos de 1 año y medio, teníamos un grupo de más de 60 personas reuniéndose ahí dentro de la prisión. Ahí fue donde yo me bauticé, donde se bautizó mi esposa. Recuerdo que en esa ocasión, porque nos bautizábamos en una pila grandota donde iban a lavar las ollas de la cocina y todo eso, se llenaba de grasa cuando lavaban. Recuerdo que en esa vez pedimos permiso, pero resulta que el pastor se tardó tanto en llegar que no pudimos detener a los que iban a lavar las ollas. Y se llenó de grasa. Había así una capa por encima de grasa que nadaba, ¿verdad? Cuando llega el pastor, ya no había manera de limpiarla. Y así nos bautizamos, salimos bien engrasaditos, ¿verdad? Pero bien contentos. Ahí fue donde nos bautizamos mi esposa y yo, en la prisión. Cuando salí de la prisión, hermanos, yo estuve trabajando secularmente, pero de alguna manera nunca me desentendí de la prisión. Era algo que ya estaba en mi corazón, era el peso que Dios había puesto y siempre estuve regresando. Estuve trabajando con ellos desde adentro, hasta que salí, más o menos como 13 años, hasta que Dios me llamó al estado de Querétaro. Hermanos, eso es lo que Dios ha hecho conmigo, como Dios me ha usado, y ahora estamos trabajando en el área de Querétaro. De alguna manera Dios me llamó. La primera vez me ofrecieron una beca para ir a estudiar a Oaxaca y me fui al programa de misiones de Entra. Pero dice la hermana Toña, esa no fue Entra, fue Sale, porque al poco tiempo de que yo estaba ahí me llaman y fue así como yo me tuve que venir a Querétaro y estamos ahí trabajando para el Señor. Dios ha hecho obra por medio de nosotros, le agradezco a Dios por ello. Ya organizamos la primera iglesia ahí en Ezequiel Montes, ¿verdad? Tenemos escasos 1 año y medio, pero Dios nos está bendiciendo. Levantamos otra iglesia, bueno, Dios la ha levantado, otra iglesia más en el área de Tolimán, otro municipio que está ahí pegado a la sierra. Y también, hermanos, Dios está bendiciendo las áreas que están alrededor. Estoy trabajando en el Cerezo de San Juan del Río, en el centro de rehabilitación de Ezequiel Montes, y Dios está haciendo también la obra en ese lugar. Pero vamos a volver un poquito a la historia, creo, hermanos, que ya me alargué un poco. Dice la palabra del Señor en la historia que acabamos de comentar precisamente. Cuando yo leí este pasaje, vi que Jesús realmente se preocupó por mi vida. Dice el primer versículo: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y salió él de la barca. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Hermanos, si ustedes han leído el capítulo 4 de Marcos, ustedes se van a dar cuenta que Jesús tuvo que enfrentar una tormenta en el camino para llegar allá. Esto me dice, hermanos, que muchas de las veces, a veces las iglesias tienen en su pensamiento: vamos a hacer esto por la obra de Dios, vamos a ir a las prisiones, vamos a ir a los alcohólicos, a los drogadictos, pero siempre va a haber obstáculos que no van a dejar avanzar, que no van a dejar ir a la persona que ha decidido hacer aquello. Jesús sabía lo que iba a enfrentar, pero aún así, Él dijo: yo tengo que ir hasta aquel lugar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en el principio de la historia dice que Jesús estaba enseñando a mucha gente, de hecho era una multitud. Él hubiera quedado tranquilo ahí enseñando a toda esa gente, pero había alguien que tenía necesidad, y era uno solo al otro lado del mar. Un hombre que era atormentado por el demonio, un hombre que estaba siendo deshecho tanto su vida física como su vida espiritual por la opresión que el demonio ejercía en su vida. Pero por ese solo Jesús fue capaz de enfrentar todas las cosas e ir para liberarlo. Dice la palabra de Dios en esa historia que el hombre, cuando vio a Jesús, vino corriendo a sus pies. Y de él salió una voz que le decía: ¿qué tienes contra mí, hijo del Dios Altísimo? Hermanos, lo que estamos enfrentando realmente son cosas espirituales. Muchas de las veces vemos a los alcohólicos o drogadictos o a las personas que están viviendo en pecado y los culpamos a ellos por las cosas que están haciendo. Nunca hemos considerado que hay un mundo espiritual también. Como existe lo físico, existe lo espiritual, que está agobiando a la humanidad con todas esas cosas que los están arrastrando a hacer lo malo. La palabra de Dios dice que este hombre estaba poseído por un espíritu que lo arrastraba, que lo golpeaba, que lo torturaba. Hermanos, yo me puse a pensar, cuando yo vivía de esa manera, ¿cuántas cosas no dañé? ¿A cuántos no lastimé? Cuando un hombre está en esa condición, a veces algunos dirán: pero hermano, yo no fumo, yo no me drogo, yo no tomo. Pero hay otras cosas también que Satanás manipula en nuestras vidas, y dañamos a veces a los que están a nuestro alrededor. Jesús precisamente ve esa necesidad y Él va, no importando
lo que tenga que sufrir para poder liberar a ese hombre de la opresión. Cuando yo entendí esto, hermanos, yo le di gracias a Dios y le dije, gracias, Señor, porque realmente yo era ese hombre. Yo era ese hombre que estaba lastimándome a mí mismo, pero que no solamente eso, sino que estaba lastimando a todo lo que está a mi alrededor. Dice también la historia que cuando los demonios salieron, hermanos, ellos entraron en los cerdos, y cuando ellos recibieron estos espíritus malos, inmediatamente fueron y se echaron en el mar y se ahogaron. Hermanos, esto me habla de la importancia que tiene nuestra vida para Dios. ¿Por qué este hombre, siendo poseído por miles de demonios, no murió? ¿Por qué este hombre no se quitó la vida? ¿Saben por qué? Porque el único dueño de la vida es Dios. Él es el que nos la dio, Él es el que nos la quita. Cuando nosotros resistimos a Dios, después Dios se va a desatender a lo mejor de nosotros. Va a decir, yo te di la oportunidad, no la quisiste. Pero hermanos, esto me habla que Dios se preocupa por nosotros. En mi vida pasada, yo recuerdo, sufrí como unos 3 accidentes bastante graves. Y hermanos, cosa sorprendente, yo salía limpio. En una ocasión, recuerdo esa noche me llamaron y yo salí, y mi esposa dice, yo voy contigo. Le dije, no, tú quédate aquí en casa. Yo me fui de regreso, tuve un accidente, pero bastante feo. Yo traía un Mustang, un Cobra de esos cortitos, pero con motor 8. Recuerdo que yo me estrellé contra una camioneta que estaba estacionada. El golpe fue tan duro porque no alcancé a frenar que el monobloc del motor se rompió del golpazo. El cofre se vino y se incrustó precisamente en el asiento del pasajero. Se fue echando maromas en la calle y quedó con las llantas hacia arriba. Yo solamente salí con cortadas en la cabeza, todavía traigo cicatrices, pero de ahí para allá no me pasó nada. Recuerdo cuando salió la gente al oír el estruendo del golpe y preguntaba, ¿trae más pasajeros? Le digo, no, yo vengo solo. ¿Y saben qué? En aquel tiempo yo dije, qué suerte. Pero ¿saben qué? No era suerte, era la misericordia de Dios. Porque Él tenía un plan diferente para mi vida. Dijo, tú no te vas a morir ahorita, porque todavía te queda mucho que hacer. Hermanos, dice la palabra del Señor que este hombre fue liberado. Entonces, cuando los hombres que estaban cuidando los cerdos fueron y avisaron, la gente vino corriendo para ver qué había pasado con este hombre. Cuando ellos llegan, hermanos, encuentran al hombre que había estado endemoniado, dice, sentado, vestido y en su juicio cabal. Yo me atrevería a decir, aunque la Biblia no lo dice, que a lo mejor estaba platicando con Jesús. A lo mejor Jesús le estaba dando instrucciones acerca de algo, de su vida, o de lo que él tenía que hacer de ahí en adelante. Pero dice que él estaba en su juicio cabal. Pero las personas que se dieron cuenta que lo que había pasado era real, dice que ellos sintieron mucho miedo. Cuando yo leí ese versículo, yo me pregunté, Señor, ¿pero por qué ellos tuvieron miedo si lo que acababas de hacer era una maravilla? Acababas de liberar a un hombre que no tenía ya remedio, que no tenía salvación. ¿Por qué ellos tuvieron miedo? ¿Por qué ellos no le dijeron, Señor, quédate y sigue liberando más endemoniados aquí? ¿Saben por qué, hermanos? Pero esto me lleva a pensar que muchas de las veces nosotros como iglesia, a veces estamos ya tranquilos en lo que estamos. Decía el hermano, a veces nosotros ya somos salvos, ¿no? Y hay los demás que se rasquen solos. En realidad, hermanos, ahí nos habla que nosotros muchas veces como cristianos, a veces no somos capaces de ir al que verdaderamente lo necesita. Que si vemos en la calle un alcohólico, un drogadicto tirado en la calle, muchas de las veces a lo mejor vamos a sentir temor de acercarnos, no vaya a ser que se ponga agresivo, no vaya a ser que nos vayamos a contaminar con como está este hombre. Y muchas de las veces estamos dejando de hacer muchas cosas, o a lo mejor estamos velando por nuestros intereses. Dice aquí la palabra de Dios, cuando el pastor a veces dice, hermanos, vamos a iniciar un nuevo proyecto para la iglesia. Luego los demás piensan dinero, esfuerzos, y en ocasiones pensamos en todas esas cosas. ¿Saben qué? Los hombres le dijeron a Jesús, no te queremos aquí. ¿Por qué sintieron miedo? Posiblemente por las pérdidas económicas, posiblemente porque se acababan de morir 2,000 puercos que representaban un buen dinero. Dijeron a lo mejor, si se queda Jesús aquí va a seguir matando el ganado, ¿y en qué vamos a quedar? Mejor que los hombres se pierdan. Hermanos, dice la palabra de Dios que cuando a él lo rechazaron, él se dio vuelta y se iba a ir. Pero el hombre que había sido endemoniado ahora viene corriendo otra vez hasta él y le dice, Señor, yo quiero ir contigo, quiero servirte. Pero Jesús le dijo, no, tú vete a los tuyos, a tu familia, a tus parientes,
y cuéntales la misericordia que tuvo Dios contigo. El hombre, ¿saben lo que hizo? Hay algo bien importante en este pasaje: obediencia. Se fue, y dice la historia que ahí había en esa región 10 pueblos, y le contó pueblo por pueblo lo que Jesús había hecho con su vida. Saben, si ustedes pueden leer después, lean el capítulo 6 más adelante. Jesús regresa a la misma región. ¿Y saben qué hace Jesús ahí? Después de ir a otros lugares a predicar, regresó a la misma región. ¿Y saben qué pasó? Dice ahí la palabra de Dios que la gente se dio cuenta que él estaba ahí en cuanto bajó del barco, y vinieron de muchos lugares. Incluso salió gente corriendo a avisarle a las demás regiones que Jesús había regresado a ese lugar. Y Jesús dice que hizo muchos milagros, liberó a muchos y sanó muchas enfermedades cuando regresó después. Pero ¿quién fue a hablar acerca de Jesús? ¿Cómo lo hizo? Reflexionábamos por la mañana. Este hombre no tuvo ninguna preparación. Acababa de ser liberado, acababa de ser cambiada su vida, y Jesús no le dijo: ¿sabes qué? Como a los otros, vente conmigo 3 años, te voy a preparar y luego te voy a mandar. Él no recibió ninguna preparación para ir y contar lo que Jesús había hecho en su vida. Hermanos, esto nos dice que nosotros como iglesia también tenemos que propagar el evangelio. El llevar el mensaje no es solamente del pastor, no es solamente del misionero, no es solamente de las familias que visitan a los que están en necesidad. Es de toda la iglesia. No necesitas incluso recibir una preparación antes de ir. El evangelizar es algo más sencillo y simple que solamente es decir lo que Jesús hizo en su vida. Compártanlo, vívanlo, y que la gente sepa que el Jesús que nosotros predicamos es un Jesús de poder. Solamente necesitamos hacer eso, pero necesitamos ser obedientes. Una de las características de aquellos que han sido liberados es querer servirle al Señor. Este hombre inmediatamente le dijo: yo me quiero ir contigo. No le dijo: Señor, gracias porque me liberaste, ahora me voy a mi casa, a mi trabajo, a mis ocupaciones. No, él quería servirle a Jesús. Él preparó el terreno para cuando Jesús vino. ¿Y saben qué? Hubo grande cosecha. Hermano, yo no sé qué te diga Dios esta mañana o esta tarde. Posiblemente tú eres un hijo de Dios con todas las bendiciones. Posiblemente estás cómodo en tu vida espiritual, pero hay algo más que puedes hacer. Todos nosotros nos relacionamos con la gente allá afuera, con los que trabajamos, con los que convivimos, con los que nos encontramos en el metro, en el autobús, cuando vamos a nuestro trabajo. Compártele lo que Dios está haciendo contigo, porque Dios lo va a visitar y entonces va a ser el tiempo de la cosecha. Le doy gracias a Dios por todos ustedes. Le doy gracias a Dios por la familia Portilla que nos ha hospedado todos estos días. No teníamos en los planes quedarnos más tiempo, más que el viernes, pero hermanos, los planes de Dios son bien diferentes a los nuestros. Que Dios les